el velo. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 27, versículo 50 en adelante. Ahí voy a tomar la lectura bíblica. Mateo 27, 50. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 27, 50. Voy a permitirme leer hasta el versículo 54. Dice la palabra de Dios: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, es decir, murió. Y he aquí el velo del templo, ¿qué le pasó? Se rasgó en dos. ¿De dónde? De arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, es decir, que estaban muertos, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. ¿Y cómo dijeron? Otra vez, ¿cómo dijeron? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Nosotros podemos decir: es y seguirá siendo el Hijo de Dios. En este pasaje hay dos cosas impactantes sobre las cuales quiero basar la prédica. Y la primera de ellas es lo que pasó fuera del templo de Jerusalén. Todo lo que acabamos de leer, todas estas cosas extraordinarias que fueron vistas por todos en Jerusalén. Esto no fue que lo vieron unos cuantos, porque el texto nos habla de que hubo un terremoto. Y usted sabe que un terremoto todo el mundo lo siente. El texto nos habla de que las rocas se partían. Nos dice que sepulcros fueron abiertos. Y usted sabe cómo eran los sepulcros en la antigüedad. Eran cuevas que tenían unas enormes rocas que protegían la entrada, para que cuando metían al muerto allí, las bestias, los animales no entraran a comerse el cuerpo. Eran piedras pesadas. Seguramente el que pasaba por ahí, se estaban enterrando a alguien, vio que muchas de esas puertas, de esas rocas, se rodaron. Y los muertos resucitaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los muertos resucitaron. Pero dice el texto que no aparecieron en su casa, sino hasta después que Cristo resucitó. Porque nadie puede antecederse a Cristo. Otro suceso que fue visto por todos lo registra Lucas 23, 43 y 44. Que hubo tinieblas, el sol se oscureció. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde hubo como especie de un eclipse. Todo el mundo pudo observar esto. El fin de todos estos acontecimientos que narra la Escritura y de los que te estoy hablando era uno solo: que el centurión romano, encargado de sepultar a Jesús, con todos los que estaban allí, pudieran reconocer, según el versículo 54 de Mateo 27, que Jesús era el Hijo de Dios. ¿De qué estoy hablando? Que todo milagro, todo suceso que Dios hace en nuestras vidas, dentro de nuestro cuerpo y en nuestro entorno, siempre tiene que glorificar a Dios. Y es algo que usted y yo debemos tener presente todo el tiempo. Testificar, hablar, compartir, para que así como tú reconoces y eres impactado por los milagros, los familiares, amigos y aún los desconocidos, tú puedas decirle que Jesucristo es poderoso y es grande. Amén. Apláudelo y dale gloria. No sé en usted, pero en mí Dios ha hecho muchos milagros. Y los milagros son para exaltar la grandeza de Dios. Y donde tengo la oportunidad, aprovecho y hablo del milagro para darle la gloria a Dios, para darle esperanza.
Entonces tenga claro que Dios no le va a hacer un milagro a usted para satisfacerle su necesidad. Él lo hace para que los otros se conviertan. Si de pronto tú estás esperando un milagro y no lo has recibido, examina qué has hecho con los milagros anteriores. Porque normalmente pedimos dar testimonio aquí en la iglesia. Pastor, permítame dar un testimonio, no está mal. Pero el testimonio se lo estás dando a gente que cree. Los testimonios son para darlos allá afuera, para que el centurión que está allá afuera, para los que están allá afuera creyendo que Cristo está muerto, puedan reconocer que Él vive por los siglos de los siglos. Para eso Dios hace los milagros. Y usted y yo no podemos callarnos, hermano. Ahora, lo segundo que trato de este texto es acerca del velo rasgado. Lo que pasó dentro del templo. Esto que mencioné anteriormente pasó fuera, pero mientras Jesús moría y afuera pasaba todo eso, adentro pasó algo extraordinario, y fue que el velo se rasgó, dice que de arriba a abajo. Y oiga una de las definiciones de rasgar. Rasgar es romper o hacer pedazos con las manos algo de poca consistencia, como la tela y el papel. Usted puede tomar una hoja de papel y la rasga. La puede doblar y la rasga. Si la sigue doblando, de pronto llega el momento donde su fuerza no le da para rasgar un papel doblado muchas veces. Hay telas que las que cosen saben que medio le pican y... Pero hay telas que son más fuertes. Este velo se rasgó de una manera sencilla y elemental, fácil. Pero déjame y te pongo en contexto de qué era esta tela. Este velo medía 18 metros de alto por 9 metros de ancho y 10 centímetros de grosor. Aproximadamente la mano. Este era, Efraín, el grueso de esa tela. ¿Usted cree que esa tela era fácil de romper? Cuando existía el tabernáculo, que tenían que cargar con, estaba en el desierto con el tabernáculo, tenían que cargar con todo eso. Se necesitaban como 300 sacerdotes levitas para cargar semejante tela. O sea que no era nada sencillo. Te estoy dando toda esta información porque cuando leemos que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, lo vemos como algo elemental. Para los que estaban dentro del templo, los sacerdotes vieron eso como algo extraordinario, como romper un papel. Ellos entendieron que quien estaba rompiendo eso era el mismo Dios que dio la orden para establecerlo. Te quiero decir en primer lugar, amada iglesia, que todo lo que pasa en tu vida y en mi vida es porque Dios lo permite. Aunque parezca negativo, aunque parezca malo para nosotros, aunque parezca que no sea beneficioso para nosotros, el que permitió que sucediera tiene el poder para dar la orden, para rasgar todo lo que se presente delante de nosotros y hacer milagros. Solo un milagro divino pudo rasgar ese velo. Por eso, para que veamos lo sencillo que es para Dios hacerlo, el escritor bíblico Mateo utiliza la palabra rasgar. Rasgar. Para Dios no hay nada imposible. Este milagro dentro del templo fue por dos razones. Escúchame. ¿Por qué pasó eso dentro del templo? Dos razones. La primera de ellas, para mostrar lo que había detrás del velo. ¿Qué había detrás del velo? Recuerde que ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar, usted lo sabe, permítame recordárselo, el lugar donde el sumo sacerdote, solo él podía entrar una vez al año a ministrar allá adentro. Entraba con la sangre de un cordero
que era degollado, cordero puro, sano, perfecto, que simbolizaba para nosotros después de eso la sangre de Jesucristo. Él entraba en el tabernáculo, en el templo que construyó el rey Salomón, y rociaba la sangre en los 4 ángulos del arca del pacto. Y esto simbolizaba que le estaba pidiendo perdón a Dios por los pecados de Israel de todo un año. Una sola vez al año. Si el sacerdote no era digno para entrar allí, moría allá adentro. Y lo alaban, nadie podía entrar a sacarlo. Él entraba amarrado con una cuerda y por la cuerda lo alaban. ¿Cómo sabían si había muerto o no? Porque tenía una especie de campanillas en las túnicas abajo, y cuando él caminaba las campanillas sonaban, y los demás sacerdotes que estaban fuera del lugar santo, que lo dividía esa tela enorme, gloria a Dios, escuchaban el sonido de la campanita y decían: está vivo, está vivo. Cuando la campanita dejaban de sonar, se preocupaban y sabían que era que Dios lo había matado porque era indigno. Entonces lo alaban. Nadie podía entrar a buscarlo porque moría de la misma forma. Según la historia bíblica, en el tabernáculo y en el templo de Salomón, en ese lugar santísimo solo estaba la urna, el arca del pacto. El arca del pacto, ¿qué contenía dentro? Usted lo sabe. El maná que Dios le dio en el desierto, la vara de Aarón y las tablas de la ley estaban allí. Y el velo del templo se rasgó. Pero le tengo una sorpresa, una noticia. Cuando el velo se rasgó, todo el mundo se dio cuenta que ahí no había nada. La mayoría dijeron: estaba el arca del pacto allí. Yo te digo, ahí no había nada. Ahí no había nada. El domingo les mencioné la historia del rey Ezequías, aquel que murió, que Dios le dijo: prepara tu casa porque vas a morir. ¿Recuerda? Y Dios lo sanó. Y cuando lo sanó, vinieron los babilónicos y él les mostró todo, aún lo del templo. Años después, los babilónicos vinieron y destruyeron la ciudad y se llevaron todos los utensilios. En primer lugar, gran parte, libro de Daniel capítulo 1 versículo 1 y 2, dice que Nabucodonosor tomó parte de los utensilios. Pero luego 10 años después retomaron y se llevaron todo y destruyeron y quemaron todo. Ese fue el templo de Salomón. Hay 2 versiones: o los babilónicos se llevaron el arca, o los sacerdotes, luego los templarios, tomaron el arca y lo escondieron en cavernas, en cuevas. Hasta el día de hoy, ese arca del pacto es un misterio donde se encuentra actualmente. O sea que este templo del que el velo se rasgó no fue el templo que Salomón construyó. Estaban las mismas bases, pero ese no fue el templo. Ese templo lo reconstruyeron luego, cuando vino Nehemías a reconstruir la ciudad, cuando vino Esdras, cuando vino Zorobabel. Toda esa gente reconstruyó, nunca con la majestad del templo de Salomón. Por eso es que los ancianos que conocieron el templo que Salomón construyó, que era oro, perlas, puertas de perlas preciosas, cuando acabaron de reconstruir el segundo templo, ellos lloraban, porque ellos recordaron que el templo actual no tenía la majestad del templo anterior. Y ahí es donde viene la palabra que dice: la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Entonces te reitero, Nabucodonosor con su ejército se llevaron el arca, se llevaron todos los utensilios, o los sacerdotes la escondieron. Quedó sepultada, nadie sabe dónde está. Lo que te estoy diciendo es que Dios permitió que se rasgara el velo, se rompiera completamente, de tal forma que los sacerdotes que nunca podían entrar a ese lugar, repito, solo el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era vitalicio hasta que se muriera. O sea que duraba años y años, y luego de que él ya estaba viejo, encargaba por orden de Dios al hijo mayor de él mismo.
Es decir, que no todos los hijos de ese sumo sacerdote podían entrar allá. Era un secreto guardado entre sumo sacerdote al otro y al otro. El resto de los sacerdotes y el resto del pueblo creía que el arca del pacto estaba allí. Cuando el velo se rasgó, todo el mundo conoció que ahí no había nada. Por muchos años, la gente pensaba que la presencia de Dios estaba ahí, porque eso es lo que representaba el arca del pacto, la presencia de Dios. La gente engañada de que la presencia de Dios estaba allí, pero Dios no estaba allí. Era mero ritualismo. Ahora escúchame, te voy a dar una aplicación de esto. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Yo puedo entender que hoy día ese lugar santísimo es nuestra alma. Y todos los verdaderos discípulos de Cristo, no los cristianos, no los que asisten a los cultos, no los que se bautizaron, no los que ministran, los verdaderos discípulos. Porque hay muchos que ministran, predican, tocan, cantan, danzan, interceden, sirven, pero no son verdaderos discípulos. Hay mucha gente bautizada, pero no es verdadero discípulo. Hay mucha gente, gloria a Dios, que viene a los cultos, pero no es verdadero discípulo. Entonces le estoy hablando a los verdaderos discípulos. Los que somos verdaderos discípulos tenemos la seguridad de que nuestro Dios mora dentro de nosotros. Pero muchos creyentes bautizados que sirven en la iglesia, que tienen cargo, están engañados, como estaban engañados los sacerdotes, creyendo que en el lugar santísimo había algo. Muchos creen que Dios mora dentro de ellos, pero hoy te digo, Dios tal vez no está dentro de ti. Y escúchame, que es peor todavía. Y aquí lo hablo no solamente con ese tipo de creyentes, sino con los que no son creyentes. Si tú y yo no somos templos del Espíritu Santo, somos guaridas de demonios. Y esto es una realidad. La Biblia dice, hablando el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Nadie puede servir a dos señores, o somos de Dios o no somos de Dios. La vida cristiana no es un juego, no es un asunto de que yo me bauticé, que yo voy a la iglesia. Tú debes tener la plena seguridad de que eres un verdadero discípulo de Cristo. Pastor, ¿y cómo yo tengo esa seguridad? Juan 8, 31 y 32 dice con claridad: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Juan 8, 31 y 32: si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? ¿Qué es permanecer en la palabra? Hacer lo que la palabra ordena. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es examinarte si estás obedeciendo totalmente la palabra. Gracias por esos 3 amenes. No dice si tú te bautizas, no dice si tú vienes al culto, si tú sirves en un ministerio. Diga conmigo: debo permanecer en la palabra. Obediencia a la palabra. Y lo primero que la palabra nos enseña es la santidad. Si en tu vida no hay santidad, hermano, tú no eres un verdadero discípulo de Cristo. La santidad se demuestra en tu carácter. La santidad se demuestra en tu reacción ante las adversidades. Si todavía te enchucas, se lo voy a decir más suave, si todavía te endemonias. Por eso te estoy diciendo, o somos templo del Espíritu Santo o somos cueva de demonios. La santidad también tiene que expresarla por fuera. Yo no te voy a hablar de cómo te vistes, no, porque eso es un trato personal de cada uno con Dios. Pero yo creo que el que se acerca a Dios, Dios le habla de lo que tiene que corregir por fuera. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el versículo 32: y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Entonces hay mucha gente que está engañado. Hay mucha gente. Por eso es que muchas veces usted y yo venimos a un culto y parece que el pastor, el predicador nos hablara directamente a nosotros. ¿Cuántos han sentido eso? Pero no solo cuando tú tienes problemas, porque hay gente que nada más me dice: pastor, la palabra me habló porque estoy pasando por este problema y siento que Dios me confortó. Pocos me dicen: pastor, Dios me habló porque estaba enchucándome, estaba caminando mal y Dios me dijo que me corrigiera. En estos días alguien me escribió de la palabra del domingo y la bendigo por eso, de una experiencia que está viviendo. O sea, Dios corrigió. Cuando tú te presentas ante Dios, Dios puede quitar el velo de tu vida y te va a demostrar qué es lo que realmente hay dentro de ti. Por eso el mensaje se llama rasga el velo. Deja que Dios rompa el velo para que se revele tu verdadero cristianismo, para que se revele lo que realmente está dentro de ti. Si dentro de ti, mire, cuando Dios rasga el velo, Dios revela el vacío que hay en muchos. Porque un verdadero hijo de Dios no tiene vacíos. Un verdadero hijo de Dios no tiene vacíos emocionales, ni espirituales, ni sentimentales. Porque si tú te llenas de Dios, Dios es suficiente. Y yo sé que aquí hay gente conmigo que pueden decir amén. Para mí Dios me es suficiente. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque marido y mujer, papás, hijos, hermanos, amigos, novio, novia me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él lo llena todo. Si no, pregúntele a la mujer samaritana. Pregúntele. Jesús le ofreció el agua de vida. Cuando tú te llenas del agua de vida, tú no tienes necesidad del agua del mundo. Cuando el velo se rasga, se revela la soledad de tu alma. Un verdadero discípulo no tiene por qué sentirse solo. Nunca. Nunca. Porque es que Dios siempre va a estar contigo. Él lo ha prometido. Entonces es porque tal vez no está habitando dentro de ti. Por eso es necesario que todos los días nos presentemos delante de Él y permitamos que Él rasgue el velo. Un verdadero discípulo no ora solamente motivado por las necesidades y las enfermedades. Un verdadero discípulo ora por las necesidades espirituales del alma. Cuando el velo se rasga, se demuestra la tristeza que hay en ti, la amargura, la incredulidad. Es necesario que todos los días, repito, permitamos que Dios rasgue el velo y que se descubra nuestra alma, pero sobre todo que Él nos llene con su presencia. En primer lugar, el velo se rasgó para mostrar que ahí no había nadie, que la gente estaba engañada, que los sacerdotes tenían a la gente engañada. Gloria a Dios. Pastor, ¿dónde está el arca? Es un misterio. Hay tantas versiones. De las tantas hay una que me gusta y yo la creo. Versiones extrabíblicas. Y cualquier día les predico más, pero se la voy a mencionar. Que el arca fue escondida en cuevas. Antes que los babilónicos vinieran a saquearla, ellos la escondieron. Los templarios la cuidaban. ¿Y sabe dónde se cree? Repito, se cree. Esto no es acertado. Porque, Jorman, eso es un objeto muy valioso para los arqueólogos, para los coleccionistas, para los museos y para la gente que le gusta la riqueza, porque era forrada en oro totalmente. Los querubines que estaban encima, los ángeles, eran de oro puro. Es una obra de arte. ¿Usted cree que si se supiera dónde está, Dios mismo la escondió? Pero hay una versión entre tantas que estaba metida en unas cuevas debajo de aquella montaña, Carlos, donde crucificaron a Cristo.
Esa es la que me inclino yo a creer. ¿Sabe por qué? ¿Te recuerda que le decía que el sumo sacerdote entraba una vez por año y rociaba la sangre del cordero en los 4 puntas del arca del pacto? Alguien que venga y me ayude por aquí a coger esta cajita, por favor. Yorman, ven. Aquí tenemos una. No crea que es esta, ni es oro. Eso es pintura, para que no me lo vengan a robar. Levántala. Sí, para que no vengan a robarla de pronto. Esto le hace falta. Esta tapa es lo que se conoce como el propiciatorio. Y el propiciatorio tenía unos bordes y unos cuernos. El sumo sacerdote, una vez por año, echaba sangre en los cuernos, en el propiciatorio. Ahora, eso era mostrándole a Dios que perdonara el pecado de todo el mundo. La sangre era necesaria que cayera allá. Gracias. Si Cristo es el cumplimiento del Cordero, si Cristo es el cumplimiento del arca del pacto, se cree que cuando Cristo derramó su última gota de sangre, esa sangre corría por su cuerpo, por el madero, y se metía en las piedras. Y dicen, no la Biblia, que la sangre de Cristo cayó justo en el propiciatorio. Por eso yo me inclino a creer que es allí, pero nadie la ha podido encontrar. Lo que te estoy hablando, amada iglesia, la Biblia está llena de tantas cosas hermosas que nos confrontan con una realidad. Hoy es día de examinar el vacío que hay, si realmente está o no está Dios. Pero tranquilo, que su gloria está aquí para rasgar el velo de tu alma, para romper tu alma, y que la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y entonces la gloria de Dios se te meta hasta los huesos. La segunda razón por la cual Dios rompió el velo era para entender que la presencia de Dios ya no iba a estar oculta y era solamente de un solo privilegiado, para demostrar que a partir de ese instante, con la muerte de Cristo, ya no necesitamos un sumo sacerdote que nos lleve a Dios, porque hay uno más grande llamado Jesucristo. Como dice la Escritura, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Oye lo que dice: yo siento a Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es más, ya no es Cristo el que llega y te trae. Ahora tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios y hallar ayuda para el oportuno socorro. Cristo pagó, Cristo sacó la presencia de Dios de un lugar escondido y ahora la tiene metida en tu cuerpo, en mi cuerpo, en tu cuerpo. Ahora tú y yo somos el lugar santísimo de Dios. Oh, mi alma alaba a Dios. Por eso dice Juan 14:6: Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Ya no necesitamos buscar a un hombre que nos acerque al lugar santo, ni al lugar santísimo. Ya no necesitamos intermediario. Ahora hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Él se dio a sí mismo en rescate por ti y por mí. Él se entregó y el velo se rasgó para que quedara al descubierto todo. Y sé que a los judíos, al pueblo de Israel, no le va a gustar lo que voy a decir, si algún día me escucha alguno. Ya Dios no es exclusivo del templo de Jerusalén. Ya Dios no es exclusivo de Jerusalén. Ya Dios no es exclusivo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a ti y a mí, que le recibimos, nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios.
Ahora es mi Dios, es el Dios de Israel, pero también es mi Dios, es el Dios de la iglesia, el Edén, es el Dios de tu vida, de tu familia. El velo se rasgó para que pudiese llenar su gloria toda la tierra. Póngase de pie, por favor. Cristo, gracias.